27, y cómo es que la orina, cómo el riñón tiene la capacidad de filtrar una orina y excretar una orina concentrada o excretar una orina diluida, capítulo 28. Capítulo 27 es hacer énfasis, por favor, en el capítulo 27, cómo el riñón filtra, qué pasa en el glomérulo y qué pasa en cada uno de los segmentos, qué es lo que se reabsorbe en cada uno de los segmentos del túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, las hormonas que intervienen en este proceso eh, de excreción de la orina, hormonas que intervienen y dónde actúan las hormonas, qué es lo que hacen las hormonas, de dónde se originan las hormonas, a dónde van a actuar las hormonas, cómo trabajan esas hormonas. El capítulo 28 también les habla sobre de eso, ¿verdad? Cómo el riñón filtra, pero al mismo tiempo cómo el riñón concentra o diluye la orina según sea la necesidad metabólica, la necesidad de los diferentes elementos y la necesidad pues del agua, de la conservación del agua. Eh, Hablábamos de mecanismos especializados que tiene el riñón para poder reabsorber algunos elementos, sodio, agua, etcétera, y la forma en cómo lo excreta también. Hablábamos también en este mismo capítulo 28 la capacidad que tiene pues el riñón como órgano en su parénquima, en donde hablábamos que la corteza, específicamente la corteza, es isoosmolar en relación al filtrado glomerular. Todo lo que se filtra en la cápsula de Bowman y pasa al túbulo contorneado proximal es isoosmolar en relación a la corteza del riñón, al intersticio de la corteza renal. A medida que nosotros vamos profundizando en la médula del riñón, vamos encontrando un ambiente más hiperosmolar. Pero esa es una manera estratégica de cómo nuestro riñón procura, digamos, la reabsorción del agua y el rescate del sodio y agua. ¿Por qué? Porque a medida que cuanto más se profundiza en el asa de Henle y los óvulos colectores, mayor será la capacidad que tiene nuestro parénquima de poder jalar el agua por efecto osmótico. Ahora ya no se diga mediante la ayuda hormonal, en el caso de la hormona antidiurética, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen al aumento de la concentración de solutos en la médula renal? Primero, transporte de iones de sodio, con transporte de potasio y cloro, y otro fuera de la porción gruesa de la rama del asa ascendente del asa de Henle hacia el intersticio. Transporte de iones desde los conductos colectores hasta el intersticio, difusión facilitada de urea, difusión de pequeñas cantidades de agua de los túbulos medulares hacia el intersticio. Eso es lo que favorece la concentración de solutos en la médula. Eventos que está constantemente realizando el riñón para poder mantener lo que yo les mencionaba, el fenómeno de hiperosmolaridad dentro de la médula del intersticio renal. Estos son los mecanismos por medio de los cuales el riñón genera y mantiene la hiperosmolaridad. Esta presentación no sé si ya se la subí entonces se la voy a subir, no se preocupen de copiar cada cosa. Pero sí pueden ustedes poner ahí pues de que existen factores que ayudan a mantener la concentración de solutos y la hiperosmolaridad en la médula renal. Obviamente eso colabora a la mejor reabsorción, de agua. Eh, cuando ya llega al túbulo distal, el filtrado del glomérulo, cuando ya llega el líquido que va pasando por el túbulo distal,
llega más o menos a una concentración de 100.000 equivalentes por litro, miliomoles por litro, perdón. La primera parte del túbulo distal diluye más el líquido tubular, como el asa de Henle, transporta de forma activa el cloruro de sodio fuera del túbulo. Si falta la hormona antidiurética casi impermeable al agua, no reabsorbe agua sino solutos y diluye aún más la orina. La antidiurética alta trabaja a nivel de túbulo colector y hace permeable al agua. Cuando yo tengo los valores aumentados de hormona antidiurética, hace permeable al agua. Entonces el agua va pasando por el túbulo colector. Y si la hace permeable, quiere decir que el agua que va pasando por el túbulo colector, la jala, la jala hacia el intersticio. Entonces, así es como, estando esta agua dentro del intersticio, pasa esta agua a los vasos sanguíneos donde existe un retorno venoso y va a poder llevar nuevamente el agua que yo reabsorbí, va a pasar al torrente sanguíneo, al sistema venoso, y luego se va a reabsorber hasta llegar hasta la vena renal, y de la vena renal a la cava inferior, y va a llevar toda esa agua hacia el corazón. Entonces, es por eso que con la antidiurética yo logro concentrar la orina, porque no estoy dejando escapar agua. Con la antidiurética no estoy dejando escapar agua. La rescato, la reciclo toda gracias a la hormona antidiurética. Por lo tanto, la concentración de la orina, cuando tengo elevada la hormona antidiurética, esta orina me sale concentrada con un valor de entre 1.200 a 1.400 milimoles por litro, es decir, altamente concentrada. Una orina muy, muy oscura, una orina muy densa. ¿Han visto ustedes que en el examen general de orina dice densidad? Y se refiere estrictamente a qué tan espesa está la orina en cuanto a solutos. Y ahí aparece densidad. Esta densidad significa pues cuántos solutos lleva. Y si nosotros estamos deshidratados, cuanto más deshidratados estemos, más se va a concentrar la orina. Por lo tanto, la orina va a salir, eh, digamos, alrededor entre los 1.200, 1.400 milimoles por litro. La urea contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular y la formación de una orina concentrada. ¿Y cómo lo hace? Manteniendo la urea dentro del intersticio. Cuando hay una deficiencia de agua, la concentración de hormona antidiurética es alta y se reabsorbe de forma pasiva grandes cantidades desde los conductos colectores hacia el intersticio. De forma pasiva quiere decir que lo hace por ósmosis. Eso quiere decir eso, que se reabsorbe el agua de forma pasiva, es decir, no hay gasto de energía. No hay gasto de energía, sino que lo hace de forma pasiva, por ósmosis. En concentraciones elevadas de hormona antidiurética, el agua se reabsorbe rápidamente desde el túbulo colector cortical y la concentración de urea aumenta. Esta elevada concentración de urea en el líquido tubular del túbulo colector medular interno hace que la urea difunda fuera del túbulo hacia el líquido intersticial renal, facilitado por transportadores de la urea, los cuales reciben el nombre de UTA1 y UTA3. Son transportadores, son proteínas transportadoras de urea, la cual, una de ellas, la UTA3, se activa gracias a la hormona antidiurética. O sea que además, fíjense bien, además de que la antidiurética está generando
una permeabilidad aumentada de agua en los túbulos colectores también estimula de manera directa los transportadores de urea. Eso significa de que la urea que vaya pasando por la orina se salga al intersticio y también se reabsorba, porque el aumento de urea en el intersticio facilita la ósmosis hacia el interior del riñón. Por lo tanto, es un fenómeno que la antidiurética garantiza que sí o sí se va a reabsorber agua. No solamente por el hecho de que aumenta la permeabilidad del agua, sino que porque también la hormona antidiurética garantiza la osmolaridad o la hiperosmolaridad en el intersticio renal gracias a la reabsorción de urea. Por eso que la orina cuando sale, por eso que la orina, ¿cómo que se llama? Al salir muy espesa, muy densa, muy concentrada, pues tiene el olor característico, con las características que nosotros ya conocemos. Y obviamente, pues, al formar esta orina concentrada, llevará ciertos solutos, ¿verdad? Veamos acá. La recirculación de la urea desde el conducto colector del asa de Henle contribuye a la osmolaridad de la médula renal. Quiere decir de que, como les mencionaba, el mantenimiento de la urea, como ustedes pueden ver acá, el mantenimiento de la urea en el líquido intersticial renal va a generar una cantidad adecuada de osmolaridad dentro del intersticio, lo que va a garantizar la reabsorción. Alguna parte de la urea obviamente queda dentro de la orina, pero también una buena parte deberá de reabsorberse. Cuando nosotros hemos sacado todo lo que vamos a reabsorber del túbulo urinario y lo llevamos hacia el intersticio, existe todavía un paso para la reabsorción y es el viaje que tienen que hacer los solutos y el agua desde el intersticio hacia el vaso, porque va del túbulo urinario al intersticio y del intersticio hacia el vaso para que se logre absorber. Porque imagínense ustedes la cantidad de agua que reabsorbe el riñón en el día. No puede quedar en el riñón, porque entonces el riñón se inflara pura vejiga de agua, sino que toda esa agua que pasa al intersticio del riñón deberá viajar hacia los vasos sanguíneos, específicamente el sistema venoso, renal, para poderse absorber al torrente sanguíneo sistémico. Entonces, hay un paso que es el intercambio por mecanismo de contracorriente en los vasos rectos. Los vasos rectos son los vasos peritubulares. Los vasos peritubulares son los vasos que están, los vasos rectos son los vasos que están por alrededor de los túbulos urinarios. Características del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo medular es bajo, suponiendo de un 5% del flujo sanguíneo renal. Va que aquel es compañero de ustedes y no es Prado, el que está allá. Ya le vamos a tomar foto. Ya me vio. Entonces, dice el 5% del flujo sanguíneo renal total. Los vasos rectos sirven de intercambiadores por contracorriente,
El mecanismo de contracorriente y contratransporte o cotransporte son mecanismos exclusivos de transporte celular que se suceden que se suceden o acontecen solamente en el riñón. Eso no pasa, digamos, afuera, digamos, en otras partes del cuerpo. Casi siempre estos mecanismos son más exclusivos de riñón. Entonces, sí me gustaría que si están anotando en su teléfono, está bueno que estén así, si están anotando en su teléfono. Pero si están haciendo otras cosas y no están prestando atención, después no me vayan a decir que les ayude. Después no me vayan a decir que les ayude, porque si no están poniendo atención en clase, es más difícil para mí creerles que necesitan ayuda. Y no me quiero, los que están en su casa, pues ahí, sino los capilares del lóbulo posterior de la hipófisis y a la circulación sistémica. Una zona secundaria importante para controlar la osmolaridad y la secreción de hormona antidiurética se localiza en esa región del cerebro. AB3B. Lo dice su libro. Esta región en la parte superior del órgano subfornical o inferior del órgano vasculoso de la lámina terminal. Entre estos dos está el núcleo preóptico promedio, siempre allí en el hipotálamo. Las lesiones de la región AB3B producen deficiencias en el control de la secreción de hormona antidiurética, la sed, el apetito al sodio y la presión arterial. O sea que un daño en esta región hipotalámica es un daño que va a venir a trastornar los niveles de volúmenes de sangre que nosotros podemos mantener. Y con eso pues también estamos limitando el control de la presión arterial. El estímulo eléctrico de esta región o por la angiotensina 2 puede aumentar la secreción de hormona antidiurética, apetito por el sodio y por la sed. Es decir que inmediatamente, imagínense ustedes, inmediatamente nosotros tenemos una hipovolemia o tenemos una deshidratación severa, existe un mecanismo a nivel renal que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, el que nos va a permitir rescatar sodio y agua. ¿Y cómo lo hace? No solamente el cierre de la válvula que está permitiendo la salida de tanta agua, sino el aumento de la hormona antidiurética, aumento de la aldosterona, aumento de la angiotensina 2, la cual va a ir a hacer una vasoconstricción y nos va a aumentar la presión arterial. De la misma manera, la angiotensina 2 va a ir a estimular los centros nerviosos a nivel del hipotálamo para que tengamos sed de sodio, por decirlo de alguna manera, sed de sodio y sed de agua, porque el sodio también es parte, digamos, de la conservancia o de la conservación del agua en el líquido extracelular, porque el líquido extracelular tiene agua y sodio. Por eso que al estimular con la angiotensina 2 esta región del hipotálamo llamada AB3B, es una región que nos va a permitir entender que hay que rescatar sodio y agua y va a hacer todos los mecanismos encargados para que se rescate sodio y agua. Por eso el apetito por el sodio o la sed. Si ustedes se dan cuenta, es por eso que les decía el otro día de que personas que tienen sed y comen algo, especialmente algo salado, en el momento les puede quitar la sed. Pero posteriormente eso les va a volver a dar más sed porque ustedes tienen un déficit de agua, no de sodio. Pero bien pueden ustedes comer y les quite la sed. Entonces, cosa que no debería ser así, porque el cuerpo está pidiendo agua. Entonces, tanto el mecanismo de la sed, el apetito por el sodio, el rescate de sodio y agua por el riñón gracias a la hormona antidiurética, el mecanismo del aumento de la aldosterona y la estimulación de la hormona renina-angiotensina y el mecanismo de la angiotensina 2, todo lo que les acabo de mencionar se lo tienen que aprender. Así que tienen que aprender cómo funcionan las hormonas, tienen que aprender cómo funciona el mecanismo de acción de la hormona antidiurética,
Mecanismo de acción de la aldosterona. El mecanismo de la sed. El mecanismo del apetito por sodio. El mecanismo de la hormona antidiurética, ya dije. El sistema renina-angiotensina. Sistema renina-angiotensina. ¿Qué es la renina? ¿Cómo funciona la renina? ¿Qué es la angiotensina? ¿Cómo funciona la angiotensina? ¿Qué es lo que funciona de la angiotensina 1, angiotensina 2? Obviamente tienen que ustedes aprenderse ese mecanismo bioquímico de transformación entre angiotensina 1 hacia angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Ese es un mecanismo que se lo tienen que aprender porque ese es un mecanismo que les va a servir en fármaco cuando ustedes lleven el tema de antihipertensivos, grupos de antihipertensivos. Hay un grupo de antihipertensivos que recibe el nombre de IECA. Los IECA, IECA son un grupo de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si ustedes se aprenden ahorita el mecanismo de cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si se aprenden cómo es, ustedes leen y repasan cómo pasa la angiotensina de ser angiotensina 1 a ser angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina, porque justamente ahí es donde los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina van a actuar inhibiendo o compitiendo por la enzima. Entonces, si no se da la conversión hacia angiotensina 2, no se dan todos estos fenómenos. Si yo bloqueo a la angiotensina 2, no me va a dar sed, no me va a dar apetito por sodio. Por eso que los IECA son tal vez de los medicamentos más comunes, que más prescribe uno como médico a la hora de comenzar un tratamiento para un paciente hipertensivo, un paciente que comienza a presentar problemas de hipertensión arterial o un paciente que a lo mejor ya es hipertenso crónico y no tiene tanto control de su balance, porque los IECA van a hacer un trabajo no solamente a nivel de riñón, a nivel de los vasos sanguíneos, sino que también a un riñón central, inhibiendo los fenómenos de manera indirecta, inhibiendo los fenómenos que la angiotensina 2 provoca. Estímulo de la liberación de la hormona antidiurética por una reducción de la presión arterial, una reducción del volumen sanguíneo. Imagínense ustedes, alguien tiene una pérdida enorme de sangre, se le dispara la hormona antidiurética. Una persona con una superdeshidratación, se le dispara la hormona antidiurética. Entonces aquí, digamos, el estímulo de liberación por disminución de la presión arterial. ¿A alguien se le baja la presión arterial? Ya sea porque le dio un fenómeno vagal, porque tiene una falla cardíaca, porque le dio una bradicardia, etcétera, y se le bajó la presión arterial, inmediatamente la antidiurética se sube. Veamos, primero por unos reflejos vasoreceptores. Los vasoreceptores que hay a nivel de la carótida, por ejemplo. ¿Cómo se llaman los vasoreceptores a nivel de la carótida? ¿Se acuerdan ustedes que el cuerpo carotídeo es quimioreceptor? Los senos carotídeos son vasoreceptores. Entonces aquí estamos hablando del seno carotídeo, no del cuerpo carotídeo, porque el cuerpo carotídeo detecta concentraciones de oxígeno en sangre. También reflejos cardiopulmonares. Reflejos cardiopulmonares. Estas vías reflejas se originan en regiones de presión alta en la circulación, rayado de la aorta, seno carotídeo y en la presión baja de las aurículas del corazón. Presión baja en las aurículas del corazón. La reducción de la presión arterial y la reducción del volumen sanguíneo son detonantes para la liberación de hormona antidiurética.
La importancia cuantitativa de la osmolaridad en los reflejos cardiovasculares en el estímulo de la secreción de hormona antidiurética. Es decir, qué tan importantes es la osmolaridad y los reflejos cardiovasculares. Cuando hablo de osmolaridad, no hay duda, ¿verdad? Que entre más hiperosmolar estoy, más voy a rescatar sodio y agua porque la antidiurética se eleva. Y en el caso de los reflejos cardiovasculares, se refiere a cómo está trabajando el corazón. Si el corazón se detiene, si el corazón baja el gasto cardíaco, si el corazón tiene una bradicardia, todo eso desencadena liberación de hormona antidiurética. O sea que si yo tengo un paciente chocado con 60/20 de presión arterial, va a tener liberación de antidiurética. Me llega un paciente deshidratado, hiperosmolar, casi entrando con una presión baja, hipovolémico, con una frecuencia cardíaca muy baja, 50 latidos por minuto, etcétera. Paciente que es candidato a tener la hormona antidiurética elevada. Por eso que esos pacientes diabéticos que llegan en coma hiperosmolar, pacientes diabéticos que llegan con 500, 600, están teniendo una acidosis metabólica, tienen una tremenda deshidratación, tienen la antidiurética hasta arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer para ayudarle? Métale una solución salina a chorro, así guacalada, de solución a chorro endovenoso. Entonces va a corregir un montón de defectos metabólicos, endocrinos, circulatorios, cardiovasculares, con solo mejorar la hidratación al paciente. Una reducción en el volumen sanguíneo o en el aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular estimula la secreción de hormona antidiurética. Yo les puedo poner un montón de preguntas de falso y verdadero en relación a todo esto que estamos hablando. Entonces ustedes hacen el análisis. Ah, sí, ahorita se eleva la hormona antidiurética. Con tal estímulo disminuye la hormona antidiurética. Con tal situación aumenta la hormona antidiurética. Así que ustedes tienen que saber qué es lo que pasa con la hormona antidiurética dependiendo de los diferentes momentos, digamos, tienen en su cuadrito, hay un cuadrito ahí en su libro que habla sobre la regulación de la hormona antidiurética, se lo tienen que aprender. ¿Qué factores aumentan la antidiurética y qué factores disminuyen la antidiurética? Este es un cuadrito que tienen ahí ustedes en su libro. Este cuadrito está ahí en su libro. Reducen la antidiurética el alcohol, dice aquí. Por eso que ustedes se llenan de alcohol la sangre y van al baño como 3000 veces. Sacan todo el agua porque no hay antidiurética. Deja escapar todo. En cambio, si yo tengo náuseas, vómitos, la nicotina, miren la nicotina también, la nicotina aumenta la hormona antidiurética. Entre más fuma una persona, más retención de líquido tiene. Presión arterial disminuida, aumenta la antidiurética. Volumen de sangre disminuido, aumenta la antidiurética. Aumento de la osmolaridad, aumenta la antidiurética. Todo tiene una razón lógica del por qué se sube, se baja. La náusea, ¿por qué? Porque cuando uno tiene náusea, pues puede hacer que vomite o puede hacer que no vomite. Pero si vomita y tiene grandes pérdidas de líquidos por vómito, obviamente la antidiurética tiene que resguardar el volumen de sangre que le queda y no dejar escapar agua por el riñón. Por eso se aumenta. Y todo tiene una lógica, ¿verdad? Yo le voy a decir, tal factor aumenta la hormona antidiurética, falso o verdadero. Factores que aumentan la antidiurética, factores que disminuyen la antidiurética, etcétera.
Centros de la sed. Hay algo que nos dice a nosotros aquí arriba, toma agua, busca agua, toma agua. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa orden aquí en el cerebro de buscar agua, casi siempre buscamos agua o buscamos fruta que sea con mucha agua, etcétera, etcétera. Buscamos agua. ¿Quiénes que buscan Coca-Cola? Que buscan, aquí el cerebro les dice busquen Coca-Cola. Una vez al año no importa, no pasa nada. Se puede vivir sin Coca-Cola. ¿Quiénes ya llevan una semana sin tomar gaseosa? Usted no toma soda para nada. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó una? Y porque la obligaron, pero tuvo que tomar porque no había de otra. 2 años. ¿Quién más? O sea, pues, yo quería que me siguieran con el aplauso. ¿Alguien más tiene más de una semana de no tomar soda? Levanten la mano. ¿Sí? ¿No toma soda usted? No, no le gusta. O sea, sí le gusta, pero no suele tomar soda. No tiene tanto tiempo como ella. Unos meses. 4 meses. ¿Alguien tiene menos? ¿Quién? Hoy es la pregunta del otro lado de la moneda. ¿Quién ya tomó soda hoy? Bueno, soda con pan dulce o soda con churros o soda con algo. Es una gran cosa, dice. Fíjense de que sea una gran cosa, pues sí, porque hoy hay coca de 3 litros ahora, hay más grandes. Les voy a contar, por ejemplo, ahí en Bélgica, ustedes agarran una Coca-Cola y es simple. Agarran ustedes una Fanta y no es anaranjada, es amarilla, pero más no amarilla, sino que amarilla como casi pálidas. Una Fanta allá en Bélgica es amarilla y no casi no tiene sabor y es simplona. Así son las sodas allá, porque el Ministerio de Salud ha limitado el consumo de sodas y de colorantes y de azúcares en las bebidas, en las bebidas. Entonces, por eso que allá, digamos, la gente consume otras cosas, jugos naturales, completamente naturales. La gente en su patio tiene árboles de durazno, de cherry, de cerezas, de manzanas, en su casa, en el patio de su casa. En vez de tener palos de cujines y de paternas, sí tienen manzanas, peras y todo eso volado. Pero bueno, pero allá, si usted está acostumbrado, yo tengo ya parientes que nos dicen en la menor oportunidad, si ustedes vienen o si alguien viene, mándennos una cola champán, porque allá no hay sabores así intensos, porque allá las sodas son pura agua. Allá sí le gusta tomar soda a usted, porque allá las sodas son pura agua, casi no tienen sabor. Es como agua carbonatada con un pequeño tinte y es Coca-Cola y es Fanta solo por marca, pues por entrar la marca ahí al país. No, porque allá la gente adulta, en vez de tomar agua, mejor se toma una cerveza. Y le voy a decir allá, las universidades allá venden cervezas en las tiendas de las universidades. Y no por fomentar el vicio, sino por cultura. No, hay que vayan como vayan, pero es cultura. Es cultura. Sí, sería bonito vivir allá, pero es cultura, no es
No es cultura chupística. ¿De qué? Miren, una vez que fui a Bélgica, yo, donde los parientes allá, el pariente trabajaba, trabajaba en este club, en el Anderlecht. ¿Conoce usted el fútbol club Anderlecht de Bélgica? Bueno, ahí se meten. Entonces resulta de que fuimos al estadio y todo, puchica, y en el intermedio fuimos a comprar cervezas y todo, ven cervezas de maña ni malona. Y vamos otra vez, y ya me sentía mareado ya me sentía bien mareado. Y ya después, ya por terminar el partido, yo le digo a chatarra, etcétera, 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 un montón de cosas que lleven muchas colorantes, grasa, mucha sal, etcétera, todo eso que me aumenta la osmolaridad, también me da mucha sed. Y eso que me dé mucha sed me va a llenar de líquido el cuerpo, de exceso de volumen. Y si me llena exceso de volumen, eso me puede aumentar la presión arterial. ¿Qué pasa con un paciente hipertenso que se comienza a portar bien? Ya no toma soda, ya no toma jugo de lata ni de cajita, ya no come churros, ya no come comida chatarra, empieza a comer lo más saludable. Toda esa cantidad de sodio que se estaba metiendo ya no la tiene y por lo tanto ya no le da apetencia por agua de estarse metiendo tanto líquido y obviamente el cuerpo ya no retiene tanta agua y si ya no retiene tanta agua, entonces va a sacar el agua que tiene retenida y la presión arterial le va a bajar. O sea que con solo hacer, por eso es que un paciente con solo hacer dieta se le puede bajar la presión arterial. Por eso es que le decimos a nuestros pacientes no consuma excesos de sodio o alimentos procesados a base de sodio, con colorantes artificiales, preservantes a base de sodio, excesos de sodio, exceso de sal, exceso de comidas grasosas, etcétera, etcétera, porque todo lo que es rico o es muy dulce, o es grasoso, o es salado. Porque es rico al paladar, pero cuando entra al cuerpo, hace los destrozos. Estímulos de la sed, ya terminando, vamos a saltar nuestra diapositiva y vamos a ver esta otra. Van a encontrar en ese mismo capítulo un cuadrito que habla sobre los estímulos que aumentan la sed y los estímulos que reducen la sed. Por favor, también se lo aprenden de memoria. La angiotensina aumenta la sed, pero la angiotensina 2, que incide directamente aquí arriba, nos quita el mecanismo de la sed. La distensión gástrica quita la sed. Es por eso que usted se puede tomar 2 litros de agua de un solo, pero cuando el estómago se distiende y usted se empanza de agua, en ese mismo momento el cerebro le dice, ella no le metas agua. Primero porque ya no cabe y segundo porque ya no tengo sed. Entonces el hecho de meterse un montón de agua. Por eso que comer un montón y extender el estómago por tanta comida también quita la sed. Porque la distensión gástrica quita la sed, el reflejo de la sed. Por eso les digo que comer quita la sed. Por eso que mucha gente también, porque también el mismo centro de la sed tenemos el centro de la detección de sodio. Entonces el sodio está más relacionado con comer. Es por eso que si yo tomo mucha agua a cada rato y me empanzo, por eso que las personas que están haciendo unas dietas alocadas, toman muchos líquidos y mucha agua, pensando que tomando agua se les va a quitar, digamos, van a perder peso, ¿va? Porque se quitan el mecanismo de la apetencia por el sodio y obviamente se les quita el hambre. Entonces se les quita hambre de tanto tomar agua, entonces les da anemia porque no comen, entonces no es algo que estén controlando. Todas las dietas tienen que ser controladas
por un médico. Bueno, el estímulo osmolar para beber agua, específicamente. Función de la angiotensina 2, de la aldosterona y el control de la osmolaridad de la concentración. Por favor, revisan eso ustedes. Mecanismo del apetito por la sal. De repente ustedes no están de repente no están ustedes en un día caluroso y de repente se les hace más ganas de comer algo salado que comer algo dulce. Les ofrecen algo dulce y usted dice, no, qué dulce. Pero les ofrecen algo salado y usted dice, vean, rancheritos preparados. Sí. Solamente. Bueno, quedamos así.